Vamos a ver ahora un tema importantísimo e interesantísimo, como veremos a lo largo del video, en álgebra lineal, que es el tema de coordenadas, bases y la matriz de cambio de base de un espacio vectorial a otro. Entonces, vamos a comenzar. Esto es reiterativo, pero vamos a empezar por ello de todas maneras. Que si B es un espacio n-dimensional, de cualquier dimensión, n cualquier número, un conjunto de n vectores linealmente independientes, D sub i en este espacio vectorial B, es una base de este espacio vectorial B, puesto que genera cualquier vector de B, como vemos acá. D es un vector cualquiera en el espacio vectorial B. Va a estar constituido por escalares A1 a n multiplicando a vectores B1 a Bn de ese espacio vectorial. Entonces, dos cosas, ¿no? Las bases tienen que ser dadas por vectores linealmente independientes y en el mismo número n que la dimensión del espacio vectorial. Entonces, vamos a darnos dos ejemplos. El primero es mostrar que los conjuntos de vectores que estamos colocando acá, x y y, son ambos bases en R5. El primero, es muy probable que todos ustedes ya lo conozcan. Este es un conjunto de vectores con un único 1 y el resto números 0, de tal manera que la matriz de los 5 vectores, entonces, es una matriz identidad, matriz unidad, unitaria. ¿No? Entonces, en el caso de x1, su primera componente, su primera coordenada, también vamos a llamar a partir de ahora es 1, el resto son ceros. x2, la primera coordenada es 0, la segunda 1, el resto 0, etc. Entonces, este es un vector unidad. Los vectores unitarios se caracterizan por ser como la unidad en los números naturales, digamos, ¿no? 3 por 1, 3, 1 por 5, 5. Entonces, generalmente son, no generalmente, siempre son, digamos, neutros para la multiplicación. O sea, no afectan a las multiplicaciones. Bueno, para demostrar que esta matriz X dada por los vectores X1 a X5 linealmente independientes, o que creemos que son linealmente independientes, tenemos que demostrar que sí lo son. Para eso hay que invertir la matriz X. Pero en este caso, como es la matriz unidad, su inversa va a ser la misma matriz. Pues no tiene ningún sentido invertir. No tiene ningún sentido multiplicar esta matriz o su inversa por ninguna otra matriz, porque se va a reproducir la matriz por la cual estamos multiplicando. A este conjunto X, de vectores X, X1 a X5, los vamos a denominar base canónica de R quinta, ¿ya? R a la 5. En este caso R a la 5. Cualquier Rn, si tiene una componente igual a 0, y las otras, perdón, igual a 1 y las otras igual a 0, va a ser una base canónica. Pero siempre los unos tienen que estar en diferente posición en los vectores. X1 a X5 a Xn, ¿ya? Entonces, este conjunto X se denomina base canónica, en este caso de R5. Y vamos a probar, entonces, esto no necesitamos invertir, sabemos de una vez que es una base. Son vectores linealmente independientes y su inversa es la misma matriz, existe la inversa, por lo tanto, son vectores linealmente independientes y constituyen una base. En el caso del grupo o el conjunto Y, dado por los vectores Y1 a Y5, tenemos vectores constituidos de una manera muy interesante también, con un menos 1 en alguna posición, que siempre sea diferente, y el resto puros unos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el vector y sub 1 tiene 1, la primera coordenada es 1, la segunda coordenada menos 1, 1, 1, 1. ¿Sí? Las coordenadas de este y, ojo, eso es muy importante, las coordenadas estas que hemos puesto acá, están referidas a la base canónica, ¿ya? No están referidas a la misma base y. Eso es bien importante entender en los cambios de base, porque
hay muchas confusiones, como alumno las he tenido, como profesor las he tenido, incluso. Entonces hay que tener mucho cuidado con el concepto, ¿no? En mis primeros años como profesor he atravesado momentos un poco bochornosos al darme cuenta que estaba diciendo lo que no había que decir. Bueno, muchas veces digo lo que no habría que decir, pero no me equivoco en los conceptos matemáticos, por lo menos ya. En fin, entonces esta matriz Y dada por los vectores Y1 y Y5, que creemos que son una base, queremos averiguar si son una base o no, en R5, sí vamos a tener que invertir. Ya está invertido acá, vamos a borrar, sin embargo, vamos a borrar el contenido y vamos a volver a hacer. Igualmente vamos a borrar esto y vamos a volver a hacer. A veces hago la prueba antes y me olvido de borrar el contenido ya creado. Perfecto. Vengo aquí y pongo entonces igual. ¿Qué voy a hacer? Sacar la inversa de la matriz Y. M inversa de la matriz Y, que es esta. Listo, ¿no es verdad? Entonces ahora cerramos el paréntesis. ¿Cuál será esa inversa? ¿Existirá? ¿No existirá? Entra. Sí existe. Por lo tanto, si existe la matriz, tiene todos sus elementos diferentes, todos los elementos son números reales, no hay ningún anuncio de que hay algún error ni nada. Entonces la matriz Y a la menos 1 existe, y si Y a la menos 1 existe, es que Y es una base del espacio vectorial V, ¿sí? De 5 dimensiones, R5. Bien, entonces ya sabemos que tanto X como Y son bases. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero cambiar un vector que está expresado en la base X a la base Y o viceversa? ¿Ya? Entonces, vamos a tener que usar la matriz de cambio de base. La matriz de cambio de base es una matriz que está constituida por la inversa de la primera de estas dos matrices por la segunda, y eso hay que multiplicar para obtener los vectores, hay que multiplicar por el correspondiente vector que queremos transformar, que queremos cambiar de base, ¿sí? Es la matriz de cambio de base. Entonces tenemos que multiplicar esta matriz por el vector que queramos transformar de Y a X, ¿ya? De coordenadas en Y a coordenadas en X. Entonces tengo aquí dos vectores T y U que están en la base Y o Y. Este 2, entonces, ya no está en la base canónica, está en la base Y. Este 2 es un vector que está en la base Y. ¿Ya? Este 1 del otro vector está en la base Y. Ahora, entonces quiero hallar las coordenadas de este vector T expresado en la base Y a T expresado en la base X. Para ello, ya hemos visto que tenemos que multiplicar, M mult de ¿qué? De Y, solo Y, porque multiplicar por X a la menos 1 no va a cambiar nada. X a la menos 1 igual a X y es matriz de identidades. En este caso, debido a que la primera matriz es una matriz identidad, no tenemos que hacer la multiplicación. Si fuera cualquier otra base, sí hay que multiplicar por la inversa de eso, pero en este caso no. Luego vamos a ver qué pasa cuando ambas bases son diferentes a la base canónica. Entonces, bueno, vamos a hacer esto. Vamos a multiplicar la matriz Y, punto y coma, por el vector T en la base Y. Y de esa manera vamos a obtener que el vector T, pero en la base X. Este 9, por ejemplo, sí está en esta base canónica. Este menos 5 está en la base canónica. O sea, estas coordenadas están en la base canónica. Ahora, el segundo caso, que es más interesante todavía, que ver un vector U cuyas componentes en base Y
sean 1 y las demás 0. O sea, como si Y fuera la base canónica. ¿En qué vector se va a transformar en X? Fíjense ustedes que, puesto que estos vectores Y sub 1 a Y sub 5 aquí, ¿sí?, son vectores linealmente independientes y son parte de la base Y de espacio vectorial de 5. Este vector, que está escrito en las coordenadas de la matriz X, ¿sí?, tiene que ser equivalente a este vector 1, 0, 0, 0, 0. Es decir, aquí lo que deberíamos obtener de antemano es esto, si estamos haciendo las cosas bien, es este vector. ¿Ya? Claro. Repito, estas coordenadas de aquí, de esta matriz Y, de todos los vectores de la matriz Y, están referidas a la base canónica. En cambio, estas de aquí están referidas a la base Y. Entonces, ¿cuál va a ser su correspondiente en la base X? Entonces, vamos. Igual. M mult. ¿Sí? De, abrimos paréntesis, esto, la matriz Y, punto y coma, el vector U en la base Y, expresado, esta vez, realmente en la base Y. Cerramos los paréntesis y, a ver, 1 menos 1, 1, 1, 1. Exactamente lo que habíamos dicho. No es una predicción mía, son años de experiencia. No predije nada, tenía que ser así. Entonces, mírenlo este video más de una vez, les recomiendo, porque es muy importante. Aprovechen además de suscribirse en una de esas que miren. Es muy importante tener este concepto bien claro. Entonces me despido de ustedes con mucha atención y será hasta la próxima oportunidad. Chao.